Esto va a ser la última vez que exponga esta diapositiva porque ya me ha llegado las informaciones de un boletín. Pero creo que todos los artículos coinciden en decir que actualmente el cáncer de cuello uterino es el cuarto de frecuencia dentro de los cánceres femeninos. Hace unos 20 años todavía el cáncer de cuello uterino jugaba en primer lugar. ¿Eso qué está indicando? Está indicando que diversas medidas que se está tomando está haciendo que disminuya la frecuencia de aparición de cáncer de cuello uterino. No estoy hablando de cáncer de cuello uterino, no de lesiones precancerosas. Pero obviamente van de la mano. Aspectos como la vacunación y métodos de cribado como son el PAP en base líquida, el DNA, el PBH y actualmente métodos para diagnóstico temprano de lesiones premalignas pues están teniendo efectos sobre la población general. Vean, el 94% de las muertes por cáncer de cervix se produjeron en países de bajo y mediano ingreso económico, y este es uno de los problemas más grandes que tenemos, porque yo les preguntaba a muchos de ustedes, ¿no?, qué es lo que está pasando con nosotros si tenemos las herramientas necesarias para ir disminuyendo la incidencia de cáncer de cuello uterino. Y pues los problemas son más grandes que las soluciones, definitivamente. Uno de ellos, por ejemplo, es que el programa de inmunización existente es como que no llegara a toda la población. Y eso que se tiene por norma favorecer a los estratos más bajos en cuanto a la vacunación. Pero eso yo lo sigo viendo en ustedes, por ejemplo, en que no llegan ni siquiera al 50% de la población que ha recibido la vacuna contra el VIH. Y ustedes ya han pasado a través de los programas de vacunación. Todos ustedes deberían tener la vacuna al 100%. Este es uno de los más grandes problemas. El otro gran problema que existe es que cuando nosotros hacemos prevención secundaria, hay una serie de parámetros que no se pueden mejorar, sea porque falta personal, o sea porque el personal existente no tiene la suficiente capacitación como para dar un adecuado diagnóstico. Entonces, no solo es la toma de Papa Nicolau, sino también la lectura, sino también el informe que no llega a tiempo o que nunca llega a donde debe llegar, en este caso a la paciente que tiene la lesión. Y esto hace que persista o que siga apareciendo casos de cáncer de cuello uterino. Si a eso todavía tenemos en cuenta de que la vacuna no protege al 100%, ¿no?, porque existen subtipos que no están dentro de la vacuna, pues debemos nosotros seguir esperando un porcentaje todavía importante de pacientes con cáncer de cuello uterino. Vean esto, la incidencia de cáncer de cervix varía en más de 22 veces entre las regiones del mundo. Las más altas están en las regiones del este africano, África subsahariana, América Central y Asia. Pero nosotros tampoco no es que estemos muy bien. Ahora les voy a mostrar una distribución mundial y para que vean cómo estamos nosotros. Las mujeres con HIV tienen una incidencia 6 veces mayor de cáncer de cervix. Y esto también es importante porque tampoco tenemos una adecuada educación en la prevención de la infección por HIV. Nosotros, felizmente que no tenemos las tasas más altas, pero tenemos todos los años casos nuevos de HIV. Y esos son los casos diagnosticados. Recuerden que en lo que es HIV va a haber el caso que es reportado, que es diagnosticado, que es notificado, pero alrededor de él hay una serie de casos que no llegan nunca siquiera a ser diagnosticados. Muchas veces se mueren por otro problema, ¿no?, siendo el problema principal el HIV, ¿no?, el que condicionó ese problema. Y finalmente,
el 20% de niños que pierden a su madre a causa del cáncer se debe justamente a cáncer de cuello uterino. Pues como hemos visto ya en la historia de la enfermedad, esta enfermedad tiene su pico principalmente entre los 45 años, o sea, estamos hablando de mujeres jóvenes, cuando la mayoría de los niños están en edad aproximadamente de 10 y 15 años. Vean lo que pasa en América Latina. 78.000 mujeres fueron diagnosticadas en el año 2022 y más de 40.000 murieron por esta causa. Quiere decir que más de la mitad de los pacientes se diagnostica tardíamente el cáncer de cuello uterino. Y esto es muy importante, porque si bien fallamos en la vacunación, pues la cantidad de médicos que tenemos ahora no debería permitir que no se diagnostique por lo menos las lesiones precancerosas de cáncer de cuello uterino. ¿Ya? Es lo que les decía en la clase pasada. Si nosotros encontramos una paciente con cáncer de cuello uterino, es porque el sistema nacional de sanitario que tenemos en nuestro país está fallando, porque nosotros estamos fallando. No estamos haciendo un diagnóstico adecuado de estas pacientes a tiempo. Y es por eso que se mueren estas pacientes. Y vean que más de la mitad de las pacientes que son diagnosticadas se mueren. ¿Y por qué se mueren? Porque se diagnostican tardíamente. Y a eso agréguenle que cuando se diagnostica, el paciente vive en una población alejada, donde no tiene acceso a servicios de salud, donde no va a tener probablemente acceso a una adecuada quimioterapia, a una adecuada radioterapia y menos a una cirugía reductiva. Entonces, estos pacientes prácticamente están condenados a morirse. Y ese es nuestro trabajo. Esa es la función de ustedes. Cuando salgan de acá, pues este es uno de los principales objetivos que ustedes tienen que tratar de evitar. La tasa de mortalidad es 3 veces más alta que en Norteamérica, ¿ya? En países, en ciertas ciudades de Europa, ya les decía yo que la incidencia de cáncer de cuello uterino llega a 8%, ¿ya? Dentro de las tasas de cáncer, ¿ya? Entonces es bastante bajo comparado con la tasa que nosotros manejamos. Al 2030 es la meta que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, es 90, 70, 90, ¿no? Casi la mujer perfecta, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son las medidas de la mujer perfecta? No. ¿Ya? Dice que la mujer perfecta es 90, 60, 90, ¿no es cierto? Muy bien, de eso tienen que acordarse, ¿ya? Por favor, no se van a olvidar. 90% de vacunadas, 70% de examinadas y 90% diagnosticadas. Esa es nuestra meta, ¿ya? Al 2030 nosotros debemos superar estas metas. Ese debe ser nuestro objetivo. Y esto no lo digo yo, como les repito, esto lo ha dado la Organización Mundial de la Salud todavía en el año 2014. ¿Ya? Vacunación sí, pero con bajas tasas de cobertura. Eso es lo que les repito, ¿no? Yo no consigo, ¿ya?, que mis alumnos que están haciendo el último año de medicina estén sin vacunación. Todas deben estar vacunadas. Todos, hombres y mujeres. ¿Ya? Y esto es lo que les decía. Vean, esta es la Agencia Internacional para el Cáncer, ¿ya? Y vean la incidencia. Mientras más oscurito, ¿ya?, mayor incidencia de cáncer de cuello uterino, ¿ya? Y vean, definitivamente, la parte norte, ¿no?, tanto de América como Europa, ¿ya?, tiene un nivel muy bajo de incidencia de cáncer de cuello uterino comparado con Asia, comparado con África y obviamente Latinoamérica, ¿ya? Nosotros estamos en un punto medio pero malo, ¿ya? Nuestra incidencia más o menos está entre 20 a 28.4 por 100.000, ¿ya? Entonces no es tampoco que estemos muy bien, pero podemos mejorar mucho. Tenemos todas las herramientas para poder hacer tanto prevención primaria como prevención secundaria. Y esta es la epidemiología en Perú, ¿ya? Esto también ha variado ya un poco, ¿no? Si nosotros vemos acá, en la parte roja las mujeres y la parte azul los varones, ¿ya?, vean en esta, esto me parece que fue del 2022, si no me equivoco, ¿ya?, el cáncer de cuello uterino seguía ocupando el primer lugar, ¿ya? La última información que tenemos es que el cáncer de cuello uterino ya está en el tercer lugar, ¿ya? Y primero está cáncer de mama. Entonces,
Eso es lo que más se acerca también a la literatura internacional, pero hasta hace poco esta era la realidad de nuestro país. ¿Ya? Y vean en Cusco, esto es 2022 también, ¿ya? Y vean, ¿dónde estamos? Vean ahí, en mujeres, ¿ya? En primer lugar, cáncer de cuello uterino. Y mama en tercer lugar. Esto no sé si habrá variado, pero esta es la última estadística que yo les presento, ¿no? Y esto es donde tenemos que trabajar. Si nosotros sumamos lo que es cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, definitivamente estamos tratando más del 50% de los casos de cáncer que se presentan en el Cusco. El problema con cáncer de mama es que nosotros, cuando hablemos de cáncer de mama, ya lo vamos a ver, nosotros no podemos hacer prevención. Lo que nosotros podemos hacer es diagnóstico temprano de cáncer de mama, que es muy diferente. Pero no podemos hacer prevención de cáncer de cuello uterino como sí podemos hacer, como sí podemos hacer prevención en cáncer de cuello uterino. Si vean acá, en el 2022, ¿ya? Esto es algo de lo que les mostraba en la diapositiva anterior, ¿no? Vean, dice cánceres diagnosticados clínicamente, 64%. Este es nuestro gran problema. ¿Ya? Yo no tengo que llegar acá, porque llegar acá no tiene ninguna gracia. O sea, que venga una paciente por emergencia porque tiene sangrado y ustedes están entrando y sienten un olor como a podrido, como a muerto, pues eso no tiene ningún mérito, ¿no? Sin examinar, yo sé que esa paciente tiene un cáncer de cuello uterino avanzado. ¿No? No podemos llegar a eso. Eso no es nada bueno, ¿no? Pero ¿cuántos diagnosticamos, por ejemplo, el tamizaje? Miren, menos el 8%. Entonces, nosotros tenemos que darle vuelta a este cuadro y hacer de que la clínica que aparece en los casos de cáncer de cuello uterino cada vez sea más escaso. Eso va a dar indirectamente que nosotros estamos haciendo un buen trabajo en medicina y estamos previniendo que nuestras mujeres se mueran por cáncer de cuello uterino. ¿Qué más te puedo decir dentro de estos datos? En los países desarrollados la tasa de incidencia es decreciente desde mediados de los años 70 hasta la actualidad. Eso está demostrado. ¿Eso por qué? Porque todos han puesto sus sistemas de salud en lo que es prevención. Por ello, su tasa de incidencia varía entre 5 y 10 casos por 100.000 mujeres. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y satisfactorio hace que en Estados Unidos el cáncer de cuello uterino alcance tasas de sobrevida en estadios iniciales que llegan al 93%. Y eso quisiéramos llegar a todos los países. A eso quisieran llegar cada uno de los centros de salud que existen en el Perú. En las mujeres afroamericanas es un poquito menos la tasa de sobrevida, pero es por el acceso que tienen a los servicios de salud, que se repite. Mientras más pobre un país, menos acceso y obviamente mayor tasa de mortalidad. Si se mantienen las tendencias actuales, el número de muertes en América aumentará en un 45% en el 2030. Esa es la proyección. O sea que estamos haciendo al revés de lo que la Organización Mundial de la Salud nos está pidiendo. Y el tamizaje seguido del tratamiento de las lesiones precancerosas identificadas es una estrategia costo efectiva de prevención. Y esta es una recomendación también de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud actualmente recomienda ver y tratar. Entonces, ustedes ya no solamente van a tomar Papa Nicolau, sino que cuando hagan Papa Nicolau van a hacer IVA. ¿Ya? IVA es la instilación vaginal de ácido acético, ¿no? Que produce cambios blanquecinos en el cuello. Y cuando ustedes vean lesiones blanquecinas, ya no solamente van a esperar el resultado del Papa Nicolau, sino que tienen que hacer un tratamiento. Y el tratamiento que tienen a la mano es crioterapia, de repente dentro de poco termoterapia que ya existe en el mercado. El problema es que tanto la crioterapia como la termoterapia solo cura lesiones iniciales, tipo NIC1, quizás NIC2, y aún así existe la probabilidad de que quede rezago de la enfermedad, pero por lo menos están haciendo tratamiento. Esa es la intención actual de la Organización Mundial de la Salud cuando dice que se debe tratar inmediatamente la lesión.
Otros datos importantes: el indicador de años de vida saludable perdidos, AVISA se llama esto, para el Perú, sitúa el cáncer de cuello uterino como la enfermedad que causa la mayor cantidad de pérdidas por cáncer en mujeres, con 44.924 avisas solo en un año. ¿Qué significa esto? La mayoría de estas mujeres son mujeres trabajadoras, son mujeres que pertenecen a la población económicamente activa de un país, de una sociedad o de una ciudad. Estas pacientes, por lo joven que se presenta la neoplasia, pues van a abandonar el trabajo o van a tener permisos por la enfermedad, lo que va a influir directamente en la economía tanto del país como de la misma familia, ¿no? Y se va a convertir en un gasto económico bastante fuerte, ¿ya? Este es otro de los motivos por los cuales tenemos que preocuparnos por los casos de cáncer uterino. La prevalencia global de estas lesiones preinvasoras es el 10 al 15%. Las edades de máxima prevalencia son entre los 15 y 30 años para la NIC1, de 30 a 34 para la NIC2 y de 35 a 49 para la NIC3, y acá se tiene que poner cáncer inicial, ¿ya? Porque esta es la edad a la que se presenta el cáncer inicial, o el cáncer uterino. Y esto siempre recuerda que te lo presenté en un cuadro en la clase pasada. La NIC1 regresa o regresiona espontáneamente hasta un 80%, hasta 70%, porque esta es la información de la OMS, pero está escrito que hasta el 80% de las lesiones regresan espontáneamente, ¿ya? Por eso que la NIC1 se observa, no se trata, ¿ya? Pero usted, doctor, nos ha dicho que debemos hacer crioterapia, sí, porque nosotros no tenemos resultados en ese momento. Pero si tienes resultados no necesitas tratar. Lo que tienes que hacer es un control de Papa Nicolau cada año y ver cómo evoluciona. Si la NIC1 sigue persistiendo en el lapso de un año, a ello se llama NIC1 persistente y sí amerita tratar, sea con combinación o sea con crioterapia, ¿ya? Si estamos hablando de un NIC2, pues esta puede regresionar hasta casi un 50%, algunos hablan del 35%. Y la NIC3 regresiona aproximadamente en un 25%. Pero el problema con NIC2 y NIC3, ya se los dije también en la clase pasada, es que su porcentaje de que avance a una lesión más avanzada, más grave, supera el 30%. Es por eso que la NIC2 y la NIC3 siempre se tratan, ¿ya? Esa no se observa. Debido a estos diferentes comportamientos evolutivos, se considera el NIC1 como un NIC de bajo grado y el NIC2 y NIC3 como de alto grado. Hay un 20% que se va a diagnosticar fuera de esa edad, ¿ya? Hasta los 65 años. Entonces, muchos dicen, doctor, ¿hasta cuándo debo hacer un Papa Nicolau? Bien. Las recomendaciones actuales indican que si el Papa Nicolau salió normal, el siguiente control tiene que hacerse cada 3 años. Pero cada 3 años, cuando ustedes cumplan con las siguientes condiciones. Uno, que el Papa Nicolau sea bien tomado, o sea que tenga glándulas del endocervix y células del exocervix. Que la lectura la haga un profesional capacitado, ¿ya? Que el informe llegue a tiempo o salga del laboratorio de patología al departamento de ginecología en un tiempo adecuado y que se dé ese resultado, ese informe a la paciente. Si se cumplen esas condiciones, tal como estoy explicando, podemos hacerlo cada 3 años, o lo podrían hacer, por ejemplo, en su consultorio particular. Pero si ustedes van a ir, digamos, a un centro de salud, donde yo tengo que tomar un Papa Nicolau de una manera que de repente no es la más adecuada, o no tengo un medio de financiación adecuado, donde solamente utilizo alcohol, donde yo voy a mandarlo esto a un hospital, ¿ya? Donde hay un técnico que se supone que está capacitado en la lectura de Papa Nicolau, pero con un porcentaje de acierto bastante bajo. Ahora vamos a ver ahorita la tasa de sensibilidad y especificidad. Y finalmente, que muchos de estos resultados no llegan a la paciente. Entonces yo no puedo darme el lujo de tomar Papa Nicolau cada 3 años, ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos dentro de nuestras normas tomar un Papa Nicolau cada año, por este porcentaje de fallas que existen en los diferentes parámetros de evaluación de la toma de Papa Nicolau. Entonces, ¿con qué intención se hace esto? Con la intención de que si yo en un Papa Nicolau tengo la mala suerte de no llegar a un diagnóstico adecuado, pues en el segundo o en el tercer Papa Nicolau no se me pase y pueda hacer diagnóstico de esta lesión precursora, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con las recomendaciones internacionales y las que realmente nosotros debemos aplicar. ¿Listo?
El más común de los cánceres es el carcinoma de células escamosas o del exocervix, si quieren, ya que representa el 80%. Y aún cuando la lesión es localizada, el 15 al 20% de las pacientes presentan recurrencias. El cáncer de cervix persiste como un problema de salud no resuelto a nivel mundial. Y eso también les expliqué. A pesar de que en los países adelantados se aplica todo lo que hemos hablado, ellos siguen teniendo también cáncer de cuello uterino. ¿Ya? Existen otros motivos, existen otros subtipos que probablemente no están siendo protegidos con la vacuna o tienen población que no acceden también a esta prevención. Y esto ya lo han visto con sus compañeros, solamente para recordarles, ¿ya? Esta estructura que ustedes la van a ver en muchas diapositivas corresponde solo al subtipo 16. Todos los demás son muy parecidos, pero tienen variaciones en su estructura, ¿ya? En este caso, ¿no? Tiene la región temprana, la región tardía, el LSR, que es la reacción de cadena larga, y acá lo único que falta es el ORF, que no está en esta diapositiva, que son los factores de entrada, ¿no es cierto? Bien, saber que su estructura tiene 8000 pares de bases, ¿no? Las dos regiones que les he hablado, el LSR y el ORF, y esa es la estructura o del genoma del papillomavirus subtipo 16. ¿Es el cáncer de cuello uterino una enfermedad de pareja, una enfermedad de transmisión sexual? Ya hablamos de eso la vez pasada y definitivamente sí, no hay ninguna duda, ¿ya? Entonces, todas las recomendaciones que yo tenga para prevenir una enfermedad de transmisión sexual las tengo que aplicar acá. Y no solamente para cáncer de cuello uterino, acá también está hepatitis B, ¿ya? Y otras enfermedades que se transmiten por la sangre. Una de ellas es HTLV, ¿ya? Y que hay un estudio de hace unos 5 años, me parece, que lo ha hecho la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde ha demostrado que hay una alta incidencia de HTLV en Quillabamba, ¿ya? A ver si lo revisan ese estudio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Yo tengo que usar un método de protección, no solamente usar un método anticonceptivo para prevenir justamente el contagio por VIH, ¿ya? Pero definitivamente la pareja tiene mucho que ver con el contagio, con la adquisición de acá, mi apreciado amigo, ¿no? El PVH, y la zona donde se instala es pues justamente en el cuello uterino, específicamente en la zona donde hay un gran recambio celular, donde hay un gran crecimiento celular, y eso, como les he enseñado, ocurre en la zona de transformación. ¿Listo? Mecanismos de infección, ya lo han visto también con sus compañeros: la interacción cápside-receptor, la internalización celular, la expresión de genes tempranos, la integración del genoma viral al huésped y otros mecanismos vinculados a la proliferación y desarrollo del neoplasia. Todo esto lo han desarrollado sus compañeros, que ha estado muy bien. Es que solamente para recordarles, estos son los pasos que existen, que no se dan necesariamente en este orden y que cada uno puede actuar por sí solo, pero en general esto es lo que pasa para que el papilomavirus humano ingrese dentro de nuestras células, se reproduzca a nivel del núcleo de la célula del huésped y posteriormente, a través de una serie de pasos que va acompañado de la maduración celular, se replique y haga que la infección persista. Recuerden que la palabra clave es la persistencia de la enfermedad. Si hay persistencia de la enfermedad, entonces se va a producir la enfermedad en sí. Y si no, no va a pasar de un mal momento dado por la infección por el papilomavirus. ¿Ya? Eso también lo han visto con sus compañeros, ¿ya? Habla básicamente de cómo es que el virus ingresa dentro de las células, ¿ya? Dos de los mecanismos más estudiados, dos de los receptores más estudiados son obviamente clatrina y caveolinas, que tienen que ver con dos mecanismos, uno de endocitosis, ¿ya? Y otro de una acción directa de internalización a la célula, y que al final lleva al virus al citoplasma.
Pero recuerden que el citoplasma no actúa a ese nivel ni es capaz de replicarse a ese nivel. Necesita unirse a una serie de organelos, principalmente reticulos sarcoplásmicos, ¿no? Y ahí se divide, se produce una destrucción, digamos, del virus para que pueda ingresar dentro del núcleo y en el núcleo nuevamente se reagrupa, ¿ya? Y es ahí donde empieza la proliferación del virus en forma progresiva desde las células basales hasta las células superficiales. Y esto para demostrarles cómo es que se infectan las células basales y cómo tiene un proceso de replicación. Tiene dos fases, ¿no? Un proceso de replicación lenta, ¿ya? Donde, bien lo manifestaron sus compañeros, se produce un número de copias bastante baja, ¿no? Y a medida que va ascendiendo y que ocurre el sistema inmunológico, pues empieza la amplificación de los genes tempranos, la activación de la URR y empiezan a producirse cientos de copias, ¿no? Empieza la replicación rápida, que es justamente cuando se está acercando a las capas superficiales, ¿ya? Ahí se produce la destrucción celular y empieza la infección de nuevas células, ¿no? Y como les decía, la persistencia. Ver cómo actúan o qué funciones tiene, también lo han presentado sus compañeros, ¿ya? Quizás solo recordar algunos casos. E1 y E2 tienen que actuar en forma conjunta para que se inicie la replicación viral. Eso es uno de los mecanismos más importantes. E1 y E2 va a alterar el potencial de membrana de la mitocondria, detiene el ciclo celular de la G2 y esto creo que ha quedado también claro, pero se puede volver a repetir. Es necesario que la célula no se destruya tempranamente para que el virus pueda sobrevivir. Por eso es que se les tiene la apoptosis. Si ocurriera lo contrario, pues quiere decir que el mecanismo inmunológico es tan eficiente que va a destruir esa célula dañada por ese virus, ¿ya? Y eso es lo que ocurre aquí. Entonces la célula pierde su soporte estructural, se produce daño mitocondrial y se altera el metabolismo energético, se altera la apoptosis y aumenta la progeniabilidad. Y aparece el cáncer de cuello. Y esto es lo mismo, ¿no? Integración del genoma viral, alteración del ORF2, P97, P105, sintetización de E6 y E7 que tiene que ver con la replicación rápida del virus, altera la función protectora del genoma celular, induce la síntesis de ADN mutado y aumenta la integración del ADN viral a la célula del huésped, inhibe la expresión de los genes relacionados a la replicación del ADN y proliferación celular, y E5 estimula la proliferación celular. Bueno, ya sabemos cómo ha ingresado, ya sabemos qué tan frecuente es y qué es realmente lo que podemos hacer. Uno de los estudios que más fáciles hemos aprendido a realizar desde que éramos estudiantes es la realización de un mapa económico. Entonces, tarea para todos ustedes. Nadie puede terminar el curso de ginecología sin saber tomar adecuadamente un mapa económico, ¿ya? Y eso lo tienen que hacer con sus jefes de práctica, ¿ya? Todos tienen que pedir, doctor, enséñame a tomar un mapa adecuadamente. Y miren, bien tomado, ¿ah? Bien tomado. Así, en las condiciones que les he dado, miren. Alta especificidad, 96%. ¿Ya? Pero una sensibilidad subóptima. Vean la tasa de sensibilidad, 16%. ¿Qué cosa es sensibilidad? Que la prueba puede usarse, pero tiene un bajo riesgo de que no sea verídica, digamos. Mejor, ¿qué es sensibilidad? La capacidad de la prueba de dar los verdaderos positivos. Ya, mejor. ¿Quién más me puede decir qué es sensibilidad? ¿No? Sensibilidad es lo que yo deseo probar en una prueba, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el verdadero porcentaje de enfermos en esta prueba, ¿verdad? Mi sensibilidad es 16%. Quiere decir que gran parte de los enfermos se me va a escapar con la prueba, ¿ya? Pero gran parte de los sanos voy a diagnosticarlos, ¿ya? Eso es lo que dice la prueba. Y mira acá,
Valor predictivo positivo, 13%. Valor predictivo negativo, 93%. Corrobora lo anterior, ¿no? Valor predictivo positivo. ¿Cuántos de los que salen enfermos realmente son enfermos? ¿Sí? Valor predictivo negativo. ¿Cuántos de los que son sanos realmente son sanos? ¿Ya? Entonces es bajo. Y si a esto nosotros añadimos todas las fallas que les he indicado que puede haber en el particulado, este porcentaje es mucho más bajo. Es por eso que nosotros no podemos darnos el lujo de tomar un paniculado cada 3 años, salvo que lo hagas en las condiciones que te he indicado. La frecuencia de falsos negativos puede ascender hasta el 50% para lesiones de bajo grado y entre 6 y 45% para lesiones de alto grado. Y esto tampoco no debería darse, porque una lesión de alto grado sí debería diagnosticarse en el paniculado. ¿Ya? Entonces, si tú tienes dudas, por ejemplo, si a ti en el paniculado te informan como un ascus, ¿ya? O como un LIE de bajo grado, ¿sí? Tú puedes ir a observación o puedes muy bien pedir que hacer una colposcopía y una biopsia dirigida, ¿ya? Porque eso te va a aumentar a ti la posibilidad de que si en la colposcopía no encuentras una lesión y no necesitas tomar una biopsia, pero te aseguras de que esa paciente que salió negativa realmente es negativa, o que ese ascus no sea una lesión de alto grado, ¿ya? Entonces, en ese sentido sí se complementa que se haga una colposcopía y una biopsia dirigida, pero nunca debe usarse al revés. Y no es cierto, como escucho muchas veces, que el ginecólogo dice es mejor hacerte una colposcopía que un Papa Nicolau. Eso no es cierto, ¿ya? Nada hasta ahora ha demostrado que tenga que alterarse el orden de hacer un Papa Nicolau primero y luego una colposcopía con su biopsia posterior. La citología permite un diagnóstico diferencial sobre el grado de atrofia epitelial en la región de los cervix y el endocervix. Todas las mujeres que son o han sido sexualmente activas o que han cumplido 18 años deben someterse a esta prueba una vez por año. Después de 3 exploraciones normales puede reducirse la frecuencia según criterio médico. Esta es la recomendación que da el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en su libro de Yesaya, que es un especialista en oncología. Las recomendaciones actuales ya les dije que indican, primero, que el primer Papa Nicolau no debe realizarse inmediatamente que inicie las relaciones sexuales y tampoco porque haya cumplido 18 años. El primer Papa Nicolau debería realizarse cuando la paciente ya ha tenido por lo menos 3 años de haber iniciado su vida sexual. Y ya les he explicado cuál es el motivo. El motivo es la historia de la enfermedad de este virus, ¿de acuerdo? Y si tu Papa Nicolau sale normal, ¿no? Tú puedes repetirle cada 3 años. Esa es la recomendación mundial para el Papa Nicolau, ¿ya? Se ha calculado que la realización del fertilidad del Papa Nicolau reduce las posibilidades de que una mujer fallezca de cáncer cervical de 4 en 1000 a 5 en 10. Y este es el verdadero beneficio del Papa Nicolau, ¿ya? Este es el motivo por el que nosotros tenemos que hacer siempre el Papa Nicolau. La citología en medio líquido, que además permite la detección del PBH sin necesidad de un nuevo muestreo, la reducción del ratio ascus-LSI en un 55% y de las muestras y antireceptores en un 73%. ¿Qué es la citología en base líquida? Bien, cuando empiezan a tomar Papa Nicolau, por esos números que te he mostrado, han tratado de mejorar o de cómo yo puedo incrementar la tasa de detección de lesiones precancerosas. Bien, entonces han ideado una máquina, ¿ya?, la cual es capaz de leer automáticamente todas las láminas. La han comparado con expertos que leen láminas de alteraciones citológicas. Y bueno, no han encontrado gran diferencia entre los dos, y además la máquina es muy cara. Pero una alternativa que sí han encontrado que mejora es hacer la citología en base líquida. ¿En qué consiste? Es una espátula un poquito más gruesa, ¿ya?, más grande también, que toma una mayor cantidad de muestra y está en un líquido especial. Y eso te permite a ti que no solamente vas a estudiar las células que toman o que están impregnadas en la espátula, sino que haces una centrifugación y encuentras un mayor número de células. Y eso te permite estudiar a ti esa mayor cantidad de células y detectar claramente si hay alguna alteración o no en ese tipo de células. Esto ha mejorado el diagnóstico. Y si a esto todavía le agregamos que de repente le podemos hacer un DNA para PBH. Ustedes saben que ahora la norma técnica del Ministerio de Salud incluye
que se haga el Papa Nicolau, la detección de PVH en todas las mujeres. Inclusive hay la autotoma del PVH, ¿no es cierto? Que consiste en que uno se coloca el citocepillo dentro de la vagina y ella solita se toma la muestra, ¿ya? El problema es que no muchas se lo toman bien, que muchas tienen vergüenza y que hacen una mala toma, pero es una buena estrategia, ¿ya? Sobre todo aquellos pacientes que no quieren acudir pues, a un médico para que le tomen, o a un personal de salud para que le tomen su muestra. Pero esta es una buena alternativa y también creemos que va a aumentar la posibilidad de un diagnóstico temprano de las lesiones por cáncer de cuello uterino. Algunos puntos de discusión, algunos de estos ya no están en discusión en realidad. El uso de espátulas tipo aire, que eran espátulas de madera, que ya no se utilizan felizmente ya ni en el ministerio hay, ¿ya? Entonces esto ya quedó desechado. El porcentaje de falsos negativos inevitable, y esto seguimos discutiendo de que cada cuánto tenemos que hacer el Papa Nicolau y cuáles son las ventajas de hacerlo más frecuentemente o menos frecuentemente. La citología de base líquida, que sí, definitivamente ha demostrado que es mucho mejor, es más caro, no es accesible a todos, pero es una buena alternativa. Había un proyecto para que se realice un estudio en el Seguro Social a través de una ONG, pero creo que ha quedado en nada, porque ya debía haberse empezado. La detección del virus del papiloma humano. El problema con la detección del virus del papiloma humano es ¿qué hacemos? Vamos a suponer que hacemos detección de PVH para todas ustedes, ¿ya? Hablemos solamente de las mujeres. Y bien, la mitad salen positivas para PVH. ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes? ¿Ya? Les hacemos tratamiento, las observamos. ¿Qué es lo que hacemos? Porque recuerden que la detección del subtipo 16-18 no nos va a decir otra cosa más que eso, detección del virus, pero no nos dice que tengan enfermedad, ¿ya? Entonces probablemente la estrategia va a estar que en este tipo de pacientes que sean positivas a los 16-18, pues tengamos que hacer Papa Nicolau más meticulosos, más cuidadosos, no creo que más frecuentes, pero sí tener ese cuidado de que la paciente es portadora de 16-18, ¿ya? La vacuna por sí sola o combinada con un programa de cribado. Definitivamente tiene que ser combinada con un Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque tetravalente, que es la que hemos estado usando hasta hace poco, ¿no? Que es para 16-18, 16 y 12, pues no va a cubrir todos los virus que son capaces de producir cáncer de cuello uterino. Entonces, ni siquiera decir que solamente DNA, ¿no? En esos pacientes, de todas maneras, tenemos que hacer Papa Nicolau y tenemos que hacer DNA para PVH. Eso es definitivo, ¿ya? ¿Cuántas veces la vacuna? La vacuna, la recomendación que da el laboratorio que la produce, en este caso Glaxo, que es de Gardasil 9, recomienda 2 veces, ¿ya? La primera en el mes 0 y a los 3 meses la segunda dosis. Los estudios están demostrando, no solamente con Cervarix, sino que con no solamente con Gardasil, sino con Gardasil 9, sino que con Gardasil, que una sola dosis parece ser más que suficiente para proteger a la paciente contra los subtipos de PVH que tiene la vacuna, ¿ya? Hay muchas lagunas sobre el conocimiento de la efectividad de la vacuna, eso sí es cierto, ¿ya? Por ejemplo, la duración del efecto protector y si hay posibles efectos a largo plazo. Hasta la fecha no se ha demostrado que realmente la vacuna haya tenido algún efecto nocivo sobre las múltiples pacientes que hubiesen vacunado contra el papilomavirus humano. Existe un caso muy connotado que sucedió en España, que dice una niña que murió después de la aplicación de la vacuna para el PVH, que nunca se confirmó que fue realmente por la PVH, pero los grupos antivacunas, que ustedes saben que son bastantes, pues hicieron todo un escándalo al respecto. Pero yo creo que esta es la única vacuna que puede curar un cáncer y que justifica que todas nuestras mujeres y varones jóvenes, ¿no?, deberían recibir esta vacunación en prevención de las lesiones que pueden encontrar por el PVH. Y ya ustedes han visto que no solamente tiene que ver con cáncer de cuello uterino, ¿no?, sino con otras alteraciones. Y pues este es un cuadro donde te muestra
las alteraciones celulares que se encuentran en el NIC1, el NIC2, el NIC3, ¿no? Donde básicamente lo que tú vas a ver ahí es un aumento del núcleo en relación al citoplasma, mayor eosinofilia y obviamente en los casos más avanzados una gran cantidad de glóbulos rojos porque esa paciente probablemente esté sangrando. Y esto es lo otro que tú tienes que aprender, que si bien hablamos mucho de la NIC, porque ya te dije la lección que informan los patólogos cuando vemos un tejido, pero a nivel celular ya esto ha cambiado, ya no, nosotros hablamos ya no de NIC, sino lo que hablamos es de la clasificación de Bethesda, ¿no? Entonces en el año 2001, perdón, ¿no? En la ciudad de Bethesda, ¿dónde queda Bethesda? En Estados Unidos. Muy bien. Pues se reunieron todos los mejores especialistas sobre este tema y por primera vez se pusieron en algo de acuerdo, en que tenían que solucionar el problema de las células que eran incapaces de ser catalogadas como uno o el otro, o que no eran capaces de ser catalogadas como enfermedades propias de la infección por el VIH. Y dijeron, muy bien, vamos a clasificar a las células de acuerdo a su origen. Aquellas que son del extracervix o el epitelio escamoso y aquellas que son de las células glandulares o del endocervix, ¿no? Es por eso que tú tienes acá las células escamosas y las células glandulares. ¿Listo? ¿Y qué encontrabas ahí? En las células escamosas tú podías encontrar un Lie de bajo grado, ¿ya? El Lie de bajo grado correspondía a la célula que tenía cambios coilocíticos. ¿Y cuáles eran los cambios coilocíticos? Pues son los cambios que se encuentran normalmente cuando una célula se infecta por el virus del VIH, ¿ya? Y tenías aquellas lesiones que afectaban sobre las células, no solamente las células basales, que se conocía con el nombre de NIC1. ¿Listo? Entonces, la célula Lie de bajo grado interpreta eso. Las células con cambios coilocíticos y lo que vendría a corresponder al NIC1. ¿Listo? Y ahí tienes la lesión escamosa interepitelial de bajo grado. Y lo que era NIC2, NIC3 y cáncer in situ, era un director. ¿Listo? Acá lo tienes, H. Y cuando ya era más allá de un carcinoma in situ, o inclusive un carcinoma in situ, ya pues estás ante un cáncer de células escamosas. ¿De acuerdo? Pero había dos términos que tenías que aprender ahora. Uno era que tú tenías unas células que eran incapaces de ser catalogadas como malignas o como una infección del VIH, y habían otras células que eran incapaces de ser descartadas de que podían ser verdaderas células malignas, pero no cumplían con todos los requisitos. Por ejemplo, la paciente que entraba a la menopausia, que tenía una atrofia vaginal y que tenía cambios celulares y que no podían ser interpretados que si realmente eran células malignas o no, ¿no? Y entonces aplicaron dos términos. El término ASCUS para hablar de las células escamosas atípicas, pero con significado incierto, ¿ya? Y aquellas células escamosas atípicas, pero en las que no podía descartarse una lesión maligna, ¿ya? Y a esto le vamos a llamar HLIE, ¿ya? Y a las primeras ASCUS. ¿Listo? Esas eran las dos acepciones que yo tenía que tener en cuenta cuando me hicieran un informe a través de Bethesda. ¿Y qué pasaba con el epitelio glandular? Con el epitelio glandular era lo mismo, solo que acá yo hablaba de células glandulares atípicas, ¿ya? En ciertos casos en que yo no podía interpretar esa glándula endometrial si correspondía o no al endocervix, por hasta ahora, o podía corresponder al endometrio, ¿ya? Y entonces yo no tenía una clara visión de la especificidad de esa glándula. Tenía las células glandulares atípicas, probablemente neoplásicas, tenía al adenocarcinoma, ¿ya? Y en este caso, si acá le llamaba ASCUS, acá esa célula terminal le llamaba ACUS. Esa era la única diferencia. Y esa es la clasificación de Bethesda. Y yo no sé por qué tienen tanto miedo a esta clasificación, es más sencilla que la anterior. Y acá tienes una diapositiva en la que muestra los parámetros que se utilizaban desde la displasia, ¿no? La NIC y el sistema de Bethesda y su correlación que existe con cada una.
Eso para que tú aprendas a qué correspondía. ¿Y por qué todavía se sigue utilizando? Porque el término de displasia es el que se sigue utilizando en el CIE-10, ¿ya? Porque el NIC, ¿ya? Era que se sigue utilizando cuando yo hago un diagnóstico histológico y Bethesda para el diagnóstico citológico. ¿Listo? A eso corresponde. Y acá tienes las lesiones del NIC 1, NIC 2, NIC 3. Test de tipificación de PBH. Lo bueno de esta prueba es que tiene una alta sensibilidad, ¿ya? Pero en realidad me tipifica a mí una lesión de alto grado, no me va a tipificar una lesión. Lo único que me va a decir es qué subtipo de PBH es el que está infectando a la paciente, si es que sale positivo. Y el otro problema que tenemos con la tipificación de PBH es que tipifica muchos serotipos. Entonces, muchas veces, cuando yo pido un PBH, tengo resultados, por ejemplo, de 30 subtipos de PBH. Dentro de ellos están 16 y 18 probablemente, ¿ya? Pero esto es lo que uno tiene que aprender. Que PBH, cuando se infecta, generalmente no viene solo, ¿ya? No es que tú te vas a infectar por el subtipo 16 o te vas a infectar por el subtipo 18, por el 33 o por el 35. No. Lo usual es que vas a infectarte de varios subtipos de PBH. ¿Ya? Es por eso que cuando yo encuentro un condiloma combinado, pues tengo que ser un poco nicolado, porque lo más probable es que tenga también 16 y 18. ¿Ya? O al revés. ¿Ya? Entonces, eso es, creo, lo más importante de esta tipificación. La colposcopía. Mira, la colposcopía dice que tiene una tasa de falsos negativos del 10%. Y los falsos positivos pueden llegar hasta el 90%. ¿Y por qué se da esto? La colposcopía no es más que el aumento de la visualización del cuello uterino. Es una apreciación mía del cuello uterino. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? Al magnificar la imagen, me permite a mí visualizar más fácilmente dónde podría haber una lesión cervical. Esa es la finalidad de la colposcopía. Pero la colposcopía, y esto que le voy a decir es muy importante, no da diagnóstico de enfermedad. La colposcopía no sirve para diagnóstico. La colposcopía te puede decir, a través de la visualización, que tú tienes una lesión acetoblanquecina o tienes una zona hipocaptadora de yodo. Los que han hecho conmigo, en la rotación pasada, han hecho colposcopía conmigo y han visto cómo se observa el cuello uterino, ¿ya? Pero no me sirve para diagnóstico. Eso es muy importante que te lo recuerdes. Y entonces, cuando tú observas alguna de estas lesiones que te estoy indicando en la zona de transformación, pues tú lo que haces es tomar una muestra, ¿ya? A eso se llama biopsia. ¿Listo? Tomas una biopsia de la zona que está dañada, tomas una biopsia de la zona que no ves, en este caso el endocervis, a través de un curetaje, y eso lo mandas a estudiar. Y patología sí te va a dar el diagnóstico definitivo. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Por qué no se pinta, o por qué se pinta de blanco la colposcopía cuando usan el ácido acético? ¿Por qué? Porque son células. No. ¿Por qué? El ácido acético produce precipitación de proteínas en las células inmaduras, ¿ya? Y es un proceso reversible. Quiere decir que yo voy a tener el color blanquecino y luego de unos minutos prolongados va a desaparecer ese efecto y va a volver a su color normal. En cambio, el yodo no se pinta en las células inmaduras porque no tiene, ¿qué cosa? Glucógeno, ¿cierto? Entonces, esos son los principios.
Y esta es la lesión acetoblanquecina, ¿ya? Con ácido acético, y lo mismo con el Lugol, ¿ya? Es una, ustedes saben, es una solución yodurada de yodo, así la especifica. Y acá tienen otra lesión blanquecina, ¿ya? Sugestiva de un posible proceso transformador, posiblemente una lesión precancerosa, ¿no? Otra característica que tienen ahí es la irregularidad de sus bordes, y si se fijan bien hace relieve, que es otra de las características que puede hacer sospechar de malignidad, ¿ya? Ay, doctor, ¿cuál es el relieve? ¿Perdón? ¿Cuál es el relieve? Esta de acá. Tú ves acá en esta zona, ves como si fuera un cerrito. Acá también, ¿ya? Acá también, mira. Acá también, ¿ya? Zonas de sangrado, porque en la colposcopía se observan como puntos, como comas, ¿no? Como tirabuzones, tienen diferentes formas. Y ahí estás viendo la lesión bien definida de las zonas acetoblanquecinas. Este es el endocervis, vean, ¿ya? Que también se pinta de blanco, ¿ya? Pero esta zona de acá, ¿qué cosa es esto? Es justamente la unión escamocolumnar, ¿ya? La unión escamocolumnar, la nueva unión escamocolumnar. Y esta es la unión escamocolumnar original. Vean que la lesión abarca toda la zona de transformación. Toda la zona de transformación. De acá tenemos que hacer la biopsia, ¿ya? Y ahí tienen un ejemplo de cómo se hace la biopsia, ¿no? Se determina la lesión acetoblanquecina o la zona hipocaptadora de yodo. Tenemos unas pinzas especiales que han ido también mejorando en el tiempo. Antes, con una biopsia de sacabocado, pues se sacaba medio cuello uterino. Ahora ya son bien finitas, ya son muy específicas, ya no producen sangrado, ¿ya? Yo tengo unas pinzas de última generación que ya las he puesto en el seguro, y eso inclusive va a mejorar mucho más estas muestras que se manejan a patología. Otras opciones terapéuticas. ¿Qué otras opciones terapéuticas? Yo te dije que cuando la paciente tiene NIC1, yo puedo hacer observación, nada más, ¿no? O si yo tengo infección por el VIH, ya infección poliocítica, solo es observación, ¿no? Puedo hacer también una excisión local, ¿ya? Puedo hacer electrocauterización, aunque no se recomienda la electrocauterización porque a veces solo quema la superficie del tejido y por debajo yo puedo dejar células enfermas que pueden continuar con su proceso de transformación, y eso es muy peligroso porque cuando vaya a observar nuevamente las células, probablemente estas hayan avanzado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. La criocirugía, como les dije, y la termoablación están muy de moda. La termoablación ha salido hace 2 años, no es muy caro, igual que el aparato para hacer criocirugía son muy accesibles. El problema está en la profundidad que produce la destrucción del tejido, que es menor a 5 milímetros. Y entonces, al igual que la anterior, puede quedar lesión. Si es que la lesión es más gruesa, es más grande, puede que no termine de destruir estas células y pues tenga problemas de recidiva o de enfermedades más avanzadas. El láser no tenemos en el país, ¿ya? El Conolin, bueno, el tratamiento de las lesiones del MIC2 y el MIC3 es la conización, ¿ya? Y la conización yo la puedo hacer con bisturí, se llama también cono frío, o la puedo hacer con un asa diatérmica, una asa electroquirúrgica, ¿ya? Y esa asa electroquirúrgica es igualito, yo les pregunté, ¿no? ¿Se le han hecho alguna vez este trabajo en sus colegios de pasar el tecnopor por un alambre de una pila, ¿no es cierto? ¿Lo han hecho, no es cierto? ¿Ya? Cuando pasan el tecnopor, se corta en forma de la figura, ¿no es cierto? Cuando era la forma como nos representaban nuestros profesores antes, ¿no es cierto? Ustedes saben que el tecnopor es altamente tóxico.
Bien, es lo mismo. Le paso el asa por un margen que me permita a mí tener una adecuada cantidad de tejido sano y todo lo que esté enfermo lo saco en forma de cono. Ese es el cono líquido. Y el cono frío es hacer lo mismo pero con bisturí. ¿Ya? Y hay otras técnicas, una amputación de cuello, traqueorrafia o hacer una histerectomía que ya viene a ser un tratamiento extremo. Actualmente no consideran que se debe hacer una histerectomía a una paciente inclusive con cáncer in situ. Inclusive con cáncer in situ el tratamiento debería ser coanización. Y ahí tienen el conolí, ¿ya? Vean cómo está sacando ese pedacito de cuello con el asa. El problema es que a veces las asas se rompen, no tenemos piezas en el seguro y las asas que son de buena calidad son muy caras, ¿ya? Entonces, imagínense una asa acá yo compro con 20 soles y una asa alemana es a 600 soles, entonces hay mucha diferencia, ¿no? Y esta es la conización, ¿no? O sea, la conización yo coloco el rubol o coloco el ácido acético, determino la zona que está lesionada y este margen debe estar por lo menos a medio centímetro de la lesión que aparece para ayudarme a un margen de seguridad adecuada y voy incidiendo de forma circular y en el fondo voy haciendo la forma de un cono, de tal manera que yo termino en este sentido la organización. ¿Y por qué? Porque recuerden que estas mujeres son jóvenes. Estas mujeres probablemente todavía no han tenido hijos o todavía quieren tener hijos. Entonces, si yo hago una destrucción excesiva del cuello, pues probablemente voy a lesionar lo que se conoce como el orificio cervical interno fisiológico. Y si eso se produce, pues la paciente en el futuro va a hacer lo que se llama una incompetencia cervical. Es decir, que no va a ser capaz de retener un bebé dentro de su vientre y lo va a perder a las 16, 18, 20 semanas. ¿Ya? Esta es la peor complicación que yo puedo tener. Otra complicación que yo puedo tener cuando yo hago conización es que al momento de cicatrizar haga un problema de estenosis marcado y este cuello sea incapaz de dilatarse en un trabajo de parto posterior. Pero generalmente son complicaciones que pueden ocurrir, pero en la mayoría de pacientes no pasa nada de estas cosas. Las vacunas profilácticas, pues la vacuna profiláctica es pues el sueño del que a todos queremos llegar. La vacuna profiláctica está en estudio, no hay realmente estudios que demuestren que va a salir prontamente, pero para que tengan una idea, sería como que yo encontrara el remedio para una neumonía, ¿no? El antibiótico adecuado para una neumonía. Bien, la vacuna sería eso, ¿no? A pesar que el paciente tiene un cáncer de cuello uterino, al aplicarle yo eso se regresionaría todo el cuadro, ¿no? Bueno, ese es el sueño. Probablemente más adelante las tengamos, aún no hay nada al respecto. Ya no vamos a hablar del 16 o 18, si quieren, para recordar es el 16 y el 18, pero la primera vacuna que apareció, ya venía con el nombre de Cervarix, ya no se utiliza. Luego apareció la tetravalente, ¿ya? Que utilizaba 6, 11, 16 y 18, ¿no? Que trataba condiloma y los dos casos más frecuentes de cáncer de cuello uterino. Se aplicaba en 3 dosis. Esta también ya ahora actualmente se utiliza una vez nada más. Y Gardasil 9, que es la última que ha salido, ¿ya? Que es la que está en el mercado, es un poco cara, pero el hecho de que te proteja contra más subtipos hace pues que sea de elección, definitivamente, ¿ya? Efectos colaterales, como les decía, no hay ningún efecto colateral demostrado, ni tampoco se ha mencionado a la fecha ningún estudio ha demostrado que haya alguna complicación seria a futuro en el tiempo que va la vacuna, que ya la tenemos más o menos unos 25 años, ¿ya? Hasta la fecha no ha sido necesario dar un refuerzo, ¿ya? Lo cual quiere decir que la dosis que se ha puesto desde el inicio parece ser más que suficiente para una protección de por vida.
¿Y esto por qué? Porque recuerden que la vacuna para el VIH se implementó en estudio fase 3, es decir, cuando todavía no se había terminado de hacer las pruebas necesarias en un tiempo adecuado para saber si habían efectos indeseables o no y cuánto tiempo de protección iba a haber con la vacuna. ¿Ya? Ese es el motivo. Bueno, ¿cómo actúan? Producen una respuesta inmunológica a base de anticuerpos neutralizantes de las proteínas de la cápside viral. ¿Y cuáles son las proteínas de la cápside viral? El E1 y el E2, ¿no es cierto? Que están dentro del CRL. Esa es una diapositiva antigua, ¿ya? De cómo se hizo la vacuna, cómo se confeccionó. Fueron dos grupos, ¿ya? Uno en Norteamérica y Europa y uno en Sudáfrica, ¿ya? La seguridad, hasta la fecha, como les digo, es muy buena, la eficacia es muy buena, por eso que esta vacuna quizás sea una de las muy pocas que en realidad tiene la mayor aceptación para el uso de la misma. La duración de la protección, como les dije, parece ser de por vida hasta la fecha. Bien, vamos a terminar con esto. Cáncer de cuello uterino, ya les dije, en algunos países sigue siendo la causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres. ¿Ya? En nuestro país ya les he dicho que es en tercer lugar actualmente. ¿Ya? El 95% es carcinoma epitelial, el 5% es adenocarcinoma. ¿Ya? Y el tratamiento, hablando de cáncer de cuello uterino, es cirugía y radioterapia. Y actualmente quimioterapia combinada. ¿Ya? ¿Qué tipo de cirugía es el que yo voy a realizar? Cuando yo tengo un cáncer in situ es conización, ¿ya? Y cuando tengo un estadio 1 o un estadio 2, ¿ya? El tratamiento es una histerectomía, ¿ya? Hasta un 2A. El 2B ya no es eficaz. ¿Listo? ¿Qué tipo de histerectomía se realiza? Generalmente se va a realizar una histerectomía total abdominal o prostatectomía bilateral, omentectomía parcial, apendicectomía, resección de ganglios aórticos y paraórticos, ¿ya? Incluyendo los inguinales, porque ahí es donde drenan los ganglios cervicales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sintomatología de la paciente que tiene con cáncer de cuello uterino? Básicamente es hemorragia, ¿no? Una lesión evidente en el cuello uterino que sangra fácilmente y que no cede a la aplicación de una gasa, de un tampón o de medicamentos que pueden producir coágulos, ¿no? La paciente, uno de los síntomas más frecuentes es que tiene relaciones y empieza a tener sangrado, ¿no? Menstruaciones abundantes, el flujo purulento, abundante, con mal olor, ¿no? El flujo fétido, que ya es un cáncer avanzado, ¿no? Este mal olor fétido se produce porque el tejido ya se ha necrosado, ¿no? Puede haber, dependiendo del órgano que se ha tomado, sintomatología asociada, tanto de la vejiga como del recto, ¿no? Obviamente síntomas generales como el cansancio y la anemia. Y vean esto que parece un simple miguno o un estrógeno. Este ya era un cáncer de cuello uterino, ¿no? Vean cómo evoluciona. Otro caso de cáncer de cuello uterino. Y entonces, tú en el examen físico que tienes que hacer, evalúa los nódulos linfáticos, examina la vagina, examina el recto, ¿no? Tienes que hacer un estudio de extensión de enfermedad, ecografía abdominal, ecografía hepática, radiografía de tórax, ¿no? Tienes que examinar la vagina, ¿no? Pregunta para el examen, ¿a dónde da más frecuentemente metástasis el cáncer de cuello uterino? ¿No? Y tienes que hacer todos los procedimientos que te he enseñado para hacer el diagnóstico. Y al final de que haces todo esto, tú tienes que hacer una estadía. Y esa es la parte más importante porque es la que te van a preguntar en tus exámenes. Entonces, 4 estadios, ¿ya? Muy bien. El estadio 1. ¿Cómo voy a recordar que es un estadio 1?
porque el tumor está limitado al cuello uterino. ¿Listo? Y lo dice ahí. El estadio 1 se refiere al carcinoma limitada estrictamente al cuello uterino. Ya no lo es si hay afectación del cuerpo uterino, ¿ya? Y entonces tenemos 3 estadios acá, ¿no? El estadio 1A, el estadio 1B, cada uno con el estadio 1A1, el estadio 1A2, 1B1 y 1B2. Bien, vamos a desarrollarlos. Estadio 1, cáncer limitado al cuello uterino. 1A, cáncer invasor identificado solo microscópicamente. Hay una invasión medida del estroma con una profundidad máxima de 5 milímetros y un diámetro no mayor de 7 milímetros. ¿Y qué es el 1A? El 1B es la división de estos. Miren, el 1A1, ¿ya?, es una invasión medida del estroma no mayor de 3 milímetros de profundidad ni 7 milímetros de diámetro. Y el 1A2, invasión medida del estroma mayor de 3 milímetros, pero menor de 5 milímetros de profundidad y no mayor de 7 milímetros. Lo que tú tienes que aprenderte es el 1A. ¿Ya? El 1B. Recuerda que el 1A tiene 5 milímetros de profundidad, 7 milímetros de extensión. El 1B. Lesión clínica limitada al cuello uterino o lesiones preclínicas mayores que en el estadio 1A. Y mira esto. Todas las lesiones evidentes a simple vista, aún con la invasión superficial, se consideran cánceres en estadio 1B. ¿Ah? Pero doctor, usted me ha dicho que solo es en el cuello uterino. Sí, pero no te he dicho que no se pueda visualizar. ¿Listo? Cuello uterino. Estadio 1B1, lesiones clínicas no mayores de 4 centímetros. 1B2, lesión clínica mayor de 4 centímetros. Estadio 2. Si el 1 fue limitado al cuello uterino, ¿cuál es la parte más próxima al cuello uterino que se va a infectar? O que se va a afectar. La vagina y el cuerpo uterino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el estadio 2? El estadio 2 se refiere al carcinoma que se extiende más allá del cuello uterino, pero que no invade la pared pélvica. O sea, el carcinoma afecta a la vagina, pero no llega hasta el tercio inferior de esta. Y acá hay 2 estadios muy importantes. El 2A dice, no hay invasión obvia del parametrio, pero sí hay invasión hasta los 2 tercios superiores de la vagina. Y el estadio 2B, invasión obvia del parametrio, pero no de la pared pélvica lateral. Entonces, nada más nos acaba un poquito, porque el 2A se puede operar y el 2B no se puede operar. ¿Ya? ¿Qué cosas son los parametrios? ¿Qué son? A ver, señorita, usted, la de blanco. ¿Qué es el parametrio? ¿Qué? ¿Cuál ligamento? Su comadre de conversación. ¿Cuáles son los parámetros? Muy bien, ese es uno. ¿Y el otro? Muy bien. ¿Dónde está el cuello uterino de acuerdo a los planos de Lancy? ¿En qué nivel está? Ustedes han plagiado en el examen, ¿no? En el 1. En el 1, muy bien. ¿Y qué ligamentos están a nivel 1? El ligamento cardinal o de McEnroe, que he dicho, y el otro, el útero sacro. Entonces, esos son los ligamentos que yo voy a evaluar cuando esté habiendo una paciente con una lesión en el cuello. ¿Y qué hago? Hago un tacto rectal, ¿ya? Y toco los ligamentos uterosacros y los ligamentos cardinales. Si yo encuentro estos ligamentos acartonados, duros, tensos, ¿no? Como una imagen única en mi cerebro, ¿no? Esos ligamentos están comprometidos. Esta paciente tiene un estadio 2B. Y si eso no está tomado, estoy ante un estadio 2A.
¿Está fácil? Espero que no se olvide. Listo. Estadio 3. Entonces, ya comprometió parametrios, ¿no? Ya comprometió 2/3 de vagina. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta? El resto de la pelvis. ¿Sí? Y ese es el estadio 3. El estadio 3 se refiere al carcinoma que invadió la pared pélvica lateral, o sea, las partes laterales de la pelvis, ¿ya? En el tracto rectal no hay ningún espacio libre de cáncer entre el tumor y la pared pélvica lateral. El tumor llega al tercio inferior de la vagina y todos los casos con hidronefrosis o un riñón abolido se consideran cánceres de estadio 3. ¿Listo? El 3A no hay extensión a la pared pélvica lateral, pero sí hay invasión al tercio inferior de la vagina. Y el estadio 3B, extensión de la pared pélvica lateral y hidronefrosis o un riñón abolido. ¿Está difícil? No. ¿Y el estadio 4, doctor? Este estadio 4 es un estadio de metástasis. Listo. No tiene nada de difícil. Estadio 1, tumor limitado al cuello uterino, va a depender del grado de profundidad y del grado de extensión para decir si es un 1A o un 1E. El estadio 2 compromete, ¿ya?, el tercio inferior de la vagina, se extiende más allá del cuello y toma los parámetros. Si no toma los parámetros, es un 2A. Y si toma los parámetros, es un 2B. Listo. ¿Ya? No importa la extensión de la vagina, simplemente que no llegue al tercio inferior. Estadio 3, la enfermedad llega a la pared lateral de la pelvis, toma el tercio inferior de la vagina. ¿Ya? O sea, es la paciente a la cual yo no le puedo colocar un espéculo porque toda la vagina está tomada. ¿Listo? Y el estadio 4, el estadio metástasis. Pulmones, hígado, vagina. ¿Ya? Doctor, entonces, ¿a dónde da más cáncer de cuello uterino sería pulmón? No sé, pues. A ver qué te he dicho que tienes que buscar. ¿Ah? Qué viva eres, ¿no? Ya, ahí está, en resumen. ¿Ya? El 1B1, el 1B2, el 2A, el 2B, está claramente con nuestra toma de parámetro, el 3 y el 4. Lo que es la última. Es lo mismo. Tratamiento. Tratamiento para el NIC1, entonces, ¿cuál es? Observación. Observación. Máximo crioterapia. ¿Ya? NIC2, NIC3, tratamiento conización. Y cáncer in situ, conización. 1A ya es operación. ¿Listo? Hasta ahí, señores, su clase. ¿Alguna pregunta? Muy joven, se puede retirar de su clase.